Seguimos con Amigas y la Migra, con Lorraine Pérez y Andrea Canona, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a Amigas y la Migra, donde hablamos sobre inmigración de una manera fácil de entender. Bienvenidos al programa. Estoy aquí con mi amiga, abogada también de inmigración, Andrea Canona, y yo soy Lorraine Pérez. Las dos somos abogadas de inmigración y tenemos varios años de experiencia y estamos haciendo este programa para darle información importante, sobre todo en estos tiempos que estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que parece básico, pero no es, ¿verdad, Lorraine? No, no lo es. Vamos a hablar hoy sobre las visas de turismo y negocios. Básicamente vamos a hablar sobre qué deben hacer las personas desde que aplican a la visa, desde que la solicitan hasta que entran a los Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Principalmente porque la visa B1 o B2 que mucha gente tiene, normalmente es la primera visa que uno tiene para venir a los Estados Unidos. O la ESTA, vamos a hablar de ESTA también, que es el programa de Visa Waiver. ¿Cómo se dice en español? Es un programa de perdón de visado, por ponerlo así, no de exención. No necesitas un visado para entrar a los Estados Unidos, y el ESTA básicamente muchos países de Latinoamérica tienen el ESTA, pero mayormente los países europeos. Sí, pero ambos, la visa B1, B2, como también esta, cuando una persona se adentra a los Estados Unidos, es admitida en estatus B1 o B2, y es de esto que vamos a hablar hoy, Lorraine. Así es, así es. Entonces, ¿qué debe hacer una persona cuando solicita un visado de turismo o negocios? ¿Qué es lo que se le conoce como la visa B1 o B2? Pero vamos a hablar, como dijo Andrea, primeramente de qué es el ESTA y cómo se puede conseguir el ESTA para entrar a los Estados Unidos. Bueno, la aplicación de ESTA es muy sencilla. Es un programa que se hace online, en línea. En línea. Que puede ser como un formulario bien sencillo, pero hay cosas muy importantes que uno debe saber antes de hacer el ESTA. Primera cosa, ¿cuál es, Lorraine? ¿Qué consejo tienes? Bueno, lo primero es decir la verdad y nada más que la verdad. Sí. Hay personas, y hemos tenido, las dos probablemente hemos tenido ya consultas de personas que dicen, no, pero no quiero poner que tuve un problema con la justicia. No quiero poner que fui arrestado. O hace mucho tiempo. O hace mucho tiempo, ya eso yo creo que lo perdonaron. No. Tiene que colocar todo lo que es, si ha tenido algún arresto, si ha tenido algún tipo de incidencia con la justicia, tiene que colocarlo. Sí, porque cuando la persona tiene cualquier background criminal, no va a poder tener esta. Tiene que aplicar para una visa. Sí, entonces porque, es importante. Sí, claro, van a negarle el ESTA, sí, y diciéndole básicamente que tiene que solicitar un visado ante la embajada en su país. Exacto. Entonces es importante, pero hay que decir la verdad, porque si no lo dices, sí, y te otorgan el ESTA y después inmigración, o cuando va entrando aquí a los Estados Unidos, el oficial de inmigración que te revisa se da cuenta que mentiste en el ESTA, entonces es un problema mayor, mucho peor. Sí, y también, por ejemplo, si uno viajó para ciertos países que son prohibidos para el ESTA, como por ejemplo, tengo una listica aquí, va a ser mayor, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba, y Cuba es uno que tiene que prestar atención. Sí. Porque a veces esto cambió no hace mucho tiempo, entonces personas con viajes recientes para Cuba tienen que cuidar porque no más van a poder utilizar su ESTA, mismo si el ESTA todavía está válido. Y sí, y tengo consultas de clientes en las cuales llamaban y decían, pero me cancelaron el ESTA. Y yo, pero qué raro. Cuando vimos a ver era porque había hecho un viaje a Cuba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Sí, y en realidad, como dijo Lorraine, es importante siempre la verdad. Y hay una cosa interesante, porque mucha gente tiene doble nacionalidad. Entonces empiezan por, soy brasilera como yo, soy brasilera, pero también tengo mi ciudadanía italiana. Yo cometí mi crimen cuando con brasilera, con mi nombre de brasilera, pero no como italiana. Gente, tenemos el mismo fingerprints, ¿cómo se dice? Las mismas huellas digitales. Las huellas son las mismas. Es una persona, no tienes un socio caminando por ahí. Entonces, tiene que decir la verdad, mismo cuando el nombre era otro. Sí, tú sabes por qué me estoy riendo, Andrea, porque era muy común, ya no, pero era muy común que las personas venían a la oficina a decirme que estaban casados en sus países, sí, pero que ese matrimonio no era válido aquí en los Estados Unidos. Soy otra persona ahora, que tengo otra nacionalidad. Y se podía casar libremente porque eso era que yo estaba casado allá,
pero aquí no estoy casado. Entonces, por favor, es lo mismo. Sí. O sea. No, entonces, esta es importante primero decir la verdad y también es muy bueno porque es fácil, uno no tiene que hacer entrevista, pero hay algunas restricciones un poco mayores que la visa regular. Por ejemplo, si uno tiene que quedarse aquí por más tiempo, esta solamente le otorga 90 días. 90 y no días, se puede cambiar de estatus, no se puede hacer extensión. No sé, si uno se queda un día a más, este día más se transforma en una orden de deportación automática. Exactamente. Sin derecho de estar frente a un juez de inmigración. Exacto, porque al no ser una visa que está en el pasaporte, que usted no fue a la embajada para que esta visa le fuera emitida, al no ser ese caso, entonces no tiene derecho a ir ni siquiera ante un juez de inmigración. Entonces eso es importante que la gente lo entienda. Y si usted está, por ejemplo, en los Estados Unidos hoy con visa overstay, o sea, se quedó más, pero no con visa, con muestra overstay, tiene que tomar mucho cuidado porque esto overstay, significa que si usted está en una blitz como de inmigración de ICE, exacto, te pueden llevar al cárcel porque es mandatory detention, detención obligatoria. Y también importante saber que detención obligatoria y también solamente va a poder pedir asilo en detención. Exactamente. Es muy serio. Entonces lo ideal es que la persona obviamente se informe y entienda que esto es un permiso para entrar a los Estados Unidos y no puede pasar más de los 90 días y vamos a hablar de las actividades que pueden hacer, porque es lo mismo para el ESTA que personas que entran con ESTA, que personas que entran con un visado de turismo o negocio, qué actividades pueden hacer aquí en los Estados Unidos. Entonces, antes vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso de petición, de aplicación para la visa, Lorraine. Bueno, que cambió un poquito reciente. Cambió un poquito, pero lo más importante para poder solicitar un visado, sea de turismo o negocio, que es lo que se le conoce como la visa B1 o B2, lo primero que hay que hacer es llenar un formulario que es la DS-160. Y ese formulario, y lo veníamos comentando, regularmente muchas personas en Latinoamérica le confían ese formulario, el completar ese formulario a una persona o compañía y no la persona misma. Y muchas personas van a la entrevista sin saber qué puso esa persona sobre su estatus civil, sobre si ha tenido algún crimen. Si violó las leyes migratorias si ha violado en el pasado. Entonces es muy importante que las personas sepan qué es lo que está en ese formulario, lo revisen antes de someterlo. Esto porque, mira, gente, es tan serio. Una vez que usted sometió la DS-160, esto se queda en sus records por vida. Exactamente. La carpeta que hablamos la carpeta aquella carpeta. Entonces, imagínate, no solamente te pueden un problema ahí en la frontera o entrando en el aeropuerto, pero después, si un día usted aplica para otra visa, exacto, esto va a ser problemático. O para la residencia. La residencia. Si en algún momento hay un familiar aquí en los Estados Unidos que puede ser una petición inmediata y descubren que usted mintió. O omitió, porque también. Exacto, mintió o omitió, porque hay personas que dicen, no, yo no prefiero poner eso porque eso tal vez no me la van a dar si lo pongo. Sí. Entonces, eso también, omisión o mentir es lo mismo, es un fraude para inmigración y no hay perdón necesariamente para esto. Entonces, mucho cuidado porque a veces es mejor tener una visa denegada una vez do que ser denegado de venir aquí por vida. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, exactamente. Es importante. Por eso es muy importante saber qué información se encuentra en ese formulario, en la DS-160, y para que ustedes puedan someter su formulario, estar tranquilos. Y si se lo negaron, bueno, se lo negaron, pero usted dijo la verdad. Mira, un chismecito. Una vez en una consulta, la persona me dijo que estaba aquí, quería aplicar por una visa, pero había vivido aquí por más de 10 años. Yo pregunté, pero ¿cómo conseguiste su visa de turista? Porque esto no regalan así. Exacto. No, porque no puso ahí, no descubrieron. Pero él ya tenía 2 hijos americanos. Con la certificado de nacimiento desde aquí, de Miami. Pero ¿cómo nacieron ellos aquí? No pudieron haber sido en línea. ¿Cómo fue? ¿Por mentalidad? ¿Qué hiciste usted? Que estos bebés nacieron aquí. Imagínate tú. Entonces ya ¡Qué locura! Sí, ya eso es un fraude. Y bueno, ya la persona no va a poder conseguir, obviamente, que le aprueben un proceso de residencia. ¿Verdad?
Entonces ahora, Lorraine, vamos a hablar un poquito de que se puede hacer usos permitidos para la visa de turismo. Entonces, es una visa que tiene dos lados, lado B1 y lado B2. ¿Cuál quieres hablar antes? Vamos a hablar primero del B2, que es el que todo el mundo conoce. Muchas personas, créelo o no, y bueno, tú lo sabes, muchas personas no saben que existe una visa B1. Sí. O sea, cuál es el fin de la visa B1 y qué se puede hacer con la visa B1. Todo el mundo entiende que es una visa de turismo, nada más. Sí. Entonces, es muy importante que las personas entiendan cuál es la diferencia. Y la diferencia regularmente se marca al momento de entrar a los Estados Unidos. Sí. Que te van a preguntar, ¿qué viniste a hacer? ¿A ver a Mickey? Sí. ¿O a ver un cliente? Cliente se llama Mickey. El cliente se llama Mickey. Pero bueno, básicamente es eso. Es muy importante entender la diferencia porque tal vez si vienes con algo que es un evento, vienes a una conferencia, o sea, algo que tiene que ver más con la visa B1 y no hacer turismo, que es la visa B2. Entonces, las cosas que se pueden hacer, exacto. Dime algunas cosas que se pueden hacer con la visa de turismo. Bien, lo normal, visitar a Mickey, hacer turismo, visitar, ir a shopping centers, comprar, exacto. Descansar, visitar familia. Hay personas que vienen, por ejemplo, para cuidar de su salud, hacer un tratamiento médico. Sí, esto es un poquito más específico porque tienen que probar que tienen como pagar el tratamiento médico muchas veces. Sí, y muchas otras cosas que puede ser hasta un curso chiquitito. Entonces, si estás aquí paseando y quieres hacer un curso de culinaria con Lorraine. Vamos a aprender a cocinar delicioso. Y un curso tal vez de 2 semanas, 3 semanas. Entonces, sea cortito, más corto todavía. Más corto todavía, una semana, eso es algo permitido. Ahora, si es para estudiar con créditos, o es un curso o cursos, estudiar más tiempo tampoco es permitido y para eso se saca la visa de estudiante. Vamos a hablar importante, Lorraine. ¿Puedes poner el hijo en la escuela con la visa de turista? No, eso es un no. Y es interesante esto que estás preguntando, Andrea, porque lo sé que lo estás preguntando para que hablemos sobre esto. Es interesante porque muchas personas dicen, bueno, pero la ley me apoya en que los niños tienen que estudiar y las escuelas públicas deben aceptar los niños sin importar el estatus migratorio. Es cierto, pero tienen que entender que con una visa de turismo el niño no debe estudiar. Porque la razón mayor de la visa es la intención. Entonces, cuando uno se presenta al aeropuerto, aquí está mi visa de turismo, viene a hacer turismo. Tienes que hacer turismo. Uno no va a Italia a hacer turismo. Déjame poner mis hijos en la escuela pública en cuanto yo voy a pasear en el Colosseum. No. Y sobre todo porque si lo vas a poner en la escuela pública, ya significa que ellos van a durar un tiempo que no deben durar aquí en los Estados Unidos. Uno declaró que va a estar de turismo para estar en realidad viviendo aquí. Entonces muchas personas me dicen, bueno, pero me dieron 6 meses. Sí, te dieron hasta 6 meses. No significa que tú te puedes quedar hasta 6 meses, o sea, quedar los 6 meses aquí, porque es lo que yo le digo a todos los clientes. Si yo no puedo irme a vivir 6 meses a otro país. Sí, te van a preguntar cómo, porque la cuestión es, ellos están buscando personas que están haciendo mentiras. Exacto. Entonces, si uno dice, voy a hacer turismo, si usted es rico, no tiene otra cosa, estás retirado y puedes pasear, quieres hacer un año sabático, descansar, pensar en mi vida, maravilloso. Pero si usted es una persona como nosotros que tenemos que trabajar y tienes niños en edad de ir a la escuela, exactamente, ¿cómo va a quedarse tanto tiempo? Y la misma cosa, la gente me pregunta, ¿pero puedo quedarme 6 meses, salir y regresar más 6 meses? Estamos en lo mismo. Entonces estás viviendo aquí en los Estados Unidos con una visa de turismo que no te permite vivir en los Estados Unidos, porque el nombre lo dice, turismo. Entonces nadie que pueda... Ninguna de nosotras podemos estar 6 meses en otro país, venir por una semana nada más a Estados Unidos y volver, porque entonces estamos viviendo en el otro país. Esto sería divino, es lógico. Un tiempo en Italia, ¿verdad? No, y sobre todo 6 meses. Imagínate. Exacto, pero la realidad es otra. Entonces, sí es importante que entiendan que la visa de turismo, el nombre lo dice, turismo, no es para venir a vivir a los Estados Unidos. Y mucho menos, vamos a tocar este tema que es muy importante, y mucho menos a trabajar. Que es muy común que muchas personas lo hacen y es ilegal. No se puede. Mismo, es importante, durante la pandemia mucha gente vino a estar aquí porque estaba más seguro, tenía casa aquí, pasaron tiempo, pero estaban trabajando en remoto, o sea, trabajando desde sus casas, pero
en su país de origen. Exactamente. Inmigración, especialmente en el consulado, estaba en la posición que esto es una violación. Yo personalmente no concuerdo, creo que ellos no están correctos, pero el análisis de ellos es la que vale. Que estás trabajando. Que está trabajando. Que estás trabajando en Estados Unidos. Sí, el foco para ellos de qué estás haciendo usted físicamente en el país. Y realmente es trabajando, porque no es haciendo turismo. No es haciendo estás turismo. Trabajando, aunque sea para un empleador fuera de los Estados Unidos, pero estás trabajando. Porque esto estás viviendo aquí. Estás viviendo aquí. Entonces, es bien delicado. Por favor, tomen en cuenta que con una visa de turismo no se puede trabajar. Y hay personas también que dicen, bueno, pero a mí no me están pagando. No importa. No importa. El trabajo es esclavo. Exacto. Aunque sea un trabajo sin pago, igualmente es un trabajo y por lo tanto no pueden hacerlo porque no va de acuerdo con los requerimientos de su visado. Sí, hay límites. Por ejemplo, si la persona viene a hablar a una charla en una iglesia que es non-profit, sin fin, puede ser que la B2 esté a bien, pero la gente hace eso y después quiere vender sus libros o vender sus... No puede. Exactamente. Esto es trabajar. Exactamente. Mira que es una línea muy sencilla. Sí, es una línea muy fina y que Muy realmente fina. se puede cruzar fácilmente. Sí. Y las personas por conocimiento o desconocimiento, no sabemos, porque hay personas que saben que no pueden trabajar tal vez con una visa de turismo y lo hacen. Sí. Y hay personas que tal vez, como hay algunas personas que me dicen, pero no me están pagando. No importa. Igual es un trabajo, igual estás haciendo algo que no debes hacer aquí en los Estados Unidos con ese visado. Entonces, en el sitio de inmigración hay la lista de las actividades que son permitidas o no permitidas. Si usted tiene duda, busque saber antes. Entonces, uno puede, por ejemplo, competir de deportes, pero tiene que ser algo totalmente que no sea pago, que no sea... Exacto. Amador. Es una competencia de deportes que para una persona que Amadora. tal vez es joven, estudiante haciendo deportes y viene a hacer una competencia, no está recibiendo pago, solamente es la competencia. Entonces esa es una de las excepciones en las cuales puede... Entonces busque saber, porque no imagina, está bien, entonces no van a saber, mira, todo van a saber. Sí, exactamente. Van a saber. Y hoy en día todo, si no lo sabes tú, lo sabes las redes sociales, lo sabe. Alguien lo sabe. Alguien lo sabe. Entonces es importante que sí se estén bien claros en lo que pueden hacer y no lo que pueden hacer. ¿Por qué no hablas sobre las personas que vienen y tienen un hijo aquí en los Estados Unidos con visa de turismo? Esto es muy serio porque mucha gente hace el turismo del bebé, ¿verdad? Para venir, tener el bebé americano. Pero gente, mismo que usted lo pague, esto no puede ser la intención principal suya, porque la intención principal, ¿cuál quiere ser? Es el turismo. Entonces no tener un bebé en los Estados Unidos. Ahora, hay excepciones a esto. Si estás aquí por alguna razón. Estás aquí por alguna razón. Bueno, el caso mejor fue las personas que están en la pandemia. No podían salir, no podían viajar, tenían que, obviamente, tener el bebé aquí en los Estados Unidos. Pero si por casualidad la persona está aquí en los Estados Unidos y se le presenta el parto, ya eso es otra cosa. Claro, otra cosa. ¿Me entiendes? Pero no que vienen con la intención de... Porque inclusive personas que obviamente tienen que pagar el parto, si se le presenta, tienen que pagarlo. Pero hay personas que entran a los Estados Unidos y muchos oficiales de inmigración le preguntan que por qué tuvo el hijo aquí en los Estados Unidos. Sí. Entonces... Cuidado con eso. Muchas personas sabemos que lo hacen, sobre todo las personas que somos latinoamericanas. Mucho cuidado con eso porque, y más hoy en día que hay que tener cuidado con todo. Cuidado extra en todo. Extra. Ya tenía que tener cuidado. Ahora extra más. Cuidado. Vamos a hablar un poquito de la visa B1 porque el Chismigration de hoy está muy conectado con la visa B1. Es muchísimo importante porque esto mucha gente mira, visa de negocios, entonces puedo trabajar, pero no se puede trabajar. ¿Qué se puede hacer, Lorraine, con la visa de negocios? Con la visa de negocios básicamente se puede venir a una conferencia, a un seminario, puedes venir a ver un cliente, puedes comprar materiales que tú necesites, que no tengas en tu país. Por ejemplo, si fabricas, no sé, sillas, puedes venir a comprar materiales, puedes venir a dar una charla, puedes ser testigo en un juicio, puedes... Cosas limitadas. Cosas muy limitadas. Hay también algunas partecitas de la visa B1 que permiten, por ejemplo, trabajo doméstico. Si usted viene con una visa temporal y tiene su ayudante en su casa doméstica, puede traer. Pero mira, esto es bien delicado porque tiene que tener la autorización del consulado, de la embajada donde va a la entrevista con este fin. Y regularmente esa visa dice muy claro que la persona viene como empleada doméstica
de la persona, del titular principal de la visa. O sea, el visado lo dice. Sí. Entonces es muy importante que entiendan que si la persona entra con ese visado, y lo estábamos comentando hace un ratito, si la persona entra con ese visado, entra con el titular de la visa, que es el patrono no puede dejar a esta persona aquí en los Estados Unidos. Sí. No puede hacerlo, porque si lo hace, va a ser... ¿Qué puede pasarle, Andrea? Tráfico humano. Tráfico humano. Y no hay perdón para eso. No. O sea, aparte de que te cancelan el visado de turismo para tú volver a entrar a los Estados Unidos, no vas a poder hacerlo. No tienes perdón, no hay un perdón para eso y por lo tanto no vas a volver nunca a los Estados Unidos. Sí, mira que hay algunas leyes de tráfico humano. Una de ellas dice que si usted ayuda o encourage, ¿cómo se dice ahora? No sabes español. No. Si usted ayuda a alguien a venir a los Estados Unidos para violar o en violación de su visa, esto es tráfico humano. Exactamente. Entonces, así es. Si usted llamó a alguien para trabajar con usted, pero no va a hacer otra cosa, entonces a una violación, usted participó y te llaman como tráfico humano. Como tráfico humano. Y como decimos, para eso no hay perdón, no van a poder volver a entrar a los Estados Unidos. Entonces, mucho cuidado con eso, porque obviamente todo esto que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes es por la experiencia que tenemos. Ya tenemos muchos años de experiencia en inmigración. Hemos escuchado casi de todo. Pero hay en Chisme Immigration algo que yo nunca había escuchado. Ajá. En el Chisme Immigration de hoy. Ah, claro. Sí. Que vamos a hablar. Sí, pero bueno, antes de entrar a ese Chismigration, vamos a repetir nuevamente la importancia de que si usted está entrando con el ESTA, y como lo estábamos comentando, muchas personas, sobre todo de la comunidad europea que entran con el ESTA, creen que con el ESTA pueden venir a trabajar a los Estados Unidos. O con un visado B1 también. No pueden trabajar bajo ningún concepto. Son excepciones muy limitadas que tal vez se puede hacer algún tipo de trabajo en los Estados Unidos, pero la regla es que no se puede trabajar. No. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Andrea nos va a decir de Chismigration hoy. Sí. Mismo con estas limitaciones, uno normalmente tiene que tener la visa y la visa con la anotación. Exacto. Entonces, si usted piensa que creo que califico en esta... Tiene que ir a la entrevista con la visa, con la anotación para no haber violación. Exactamente. Y tiene que cumplir exactamente lo que está ahí. Exactamente. Porque eso también es fraude. Si uno dice una cosa, pero hace otra cosa. Exacto. Estamos en lo mismo. En lo mismo. Entonces, cuidado, gente, porque hay una cosa chiquitita que le parece tan, no es inofensiva. Exacto. No es. No lo es. Tiene que cuidar. Lo que hemos hablado, lo que es la mentirita blanca y la que no es blanca. Esta no es nada blanca. Exacto. Esta es bien peligrosa. Exacto. Vamos a hablar entonces de algo que pasó esta semana, que todos están un poquito en shock. Que aquí en el estado de Georgia tuvimos una redada. ¿Redada? Sí, así mismo, una redada de inmigración. Una redada de inmigración. Mira que estoy hablando español ya. Sí, no, ya ella no es portuñol, ya es español completo. Entonces, en esta redada que fue en la fábrica de Hyundai. Sí, de Hyundai, lo prendieron, detenieron casi 500 personas. Sí. Y muchos de ellos estaban en los noticieros, no sabemos exactamente las condiciones individuales, pero en los periódicos escribieron que estaban con visa B1 o con esta. Con esta, que es lo que por eso estamos hablando de esto hoy, para que las personas entiendan que es serio. Que es serio. Sí. O sea, con este visado no se puede trabajar. Y como sabemos que esto pasó esta semana, lo que dice la fábrica realmente de Hyundai está diciendo que ellos no sabían que los proveedores de ellos o las personas subcontratadas no tenían visado. Sí, y esto puede pasar. Entonces, yo creo que la alerta hoy es no solamente para las personas que vienen, pero también para los empleadores. Las compañías que quieren traer gente para acá. Exactamente. Y las personas y las empresas que deben hacerse responsables de tener un departamento para verificar el estatus migratorio de sus empleados. Sí. Porque esto pasó precisamente por eso. Porque si tú estás delegando que estos empleados lo vas a tener a través de un subcontrato o a través de un proveedor de empleos, entonces
tiene la responsabilidad también. Tiene la responsabilidad también, porque tienes que saber si esta persona, cuál es el estatus migratorio de esta persona. No se pueden hacer el gringo, así que se dice. Sí, estoy aprendiendo en mi clase. Sí, exactamente. No se pueden hacer como que son americanos, como que no saben. Y que no saben. Sí. Entonces es importante que las empresas también, esto es un llamado a las empresas, a que busquen asesoría de un abogado de inmigración para saber cuál es el estatus migratorio de sus empleados, que cumplen con los requisitos, porque no solamente es para la persona que detienen, sino que la empresa también le ponen multas, pueden cancelar, que puedan pedir cualquier visado en el futuro. Y se queda feo también, imagínate, con estos noticieros. Exactamente. Entonces, es muy triste, porque muchas veces es una cosa que no es, cuando uno está... Por ejemplo, empezando un negocio aquí, a veces la cuestión inmigratoria o de empleados es la última que van a pensar. Exactamente. Entonces yo encorajo a todos que sea la primera. Es que sea la primera. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, ya que estamos hablando de esto, es importante que entiendan que todas las empresas aquí en los Estados Unidos, todos los negocios, sean pequeños, grandes, tienen que tener completo el formulario de verificación de estatus migratorio, que es la I-9. Todas las empresas, no importa que sea un empleado como que sean 1,000 empleados, todas las empresas deben tener ese formulario completo, debidamente rellenado y con la información que corresponde y información actualizada. Con qué visa la persona está trabajando, si es un visado de trabajo, si la persona es residente, si la persona es ciudadana americana, todo ese tipo, todo eso, ese folder es muy importante. Muy serio que toda empresa tenga todo eso claro. Y bueno, este fue una redata Hyundai, pero mañana puede ser cualquier otra empresa. Entonces, es un llamado también a los empleadores que tienen que estar conscientes de que es importante que verifiquen y tengan un departamento que se ocupe de verificar el estatus migratorio de sus empleados. Y en la planificación de inmigración es importante tener un abogado de inmigración. Exactamente. Porque muchas veces la gente pone su abogado de business, que muchas veces lo sabe, pero inmigración es un poquito loco. Es un poquito diferente. Es un poquito diferente. Entonces, y bueno, a eso vamos a lo que siempre decimos, que no es solamente llenar un documento, es saber la ley y qué es lo que va con ese documento. Las políticas actuales y cómo todo esto camina de manos como juntas, cómo caminan juntos. Exactamente. Es un poquito loco, entonces uno tiene que saber cómo hacerlo. Sí, entonces, bueno, creo que hemos dado mucha información el día de hoy, pero bueno, cada vez que hay una noticia así importante, queremos para que ustedes entiendan cuáles son los riesgos, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, porque lo que queremos es que estén tranquilos aquí viviendo en los Estados Unidos. Y no se olviden que pueden escucharnos, sea por Euforia, por Roku, YouTube, latinísima.net. Así que los esperamos y que nos pueden escribir, que hemos estado recibiendo muchos correos electrónicos con muchas preguntas. Lo que pasa es que son muchos temas, pero bueno, nos pueden escribir a amigasyLaMigra@gmail.com. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.